Si no es la primera vez que vienen a este ciclo, saben que mi nombre es Feliciano Villar, yo soy catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Barcelona y con la sesión de hoy daremos por clausurado el ciclo, un ciclo que, como saben, está centrado en visibilizar las contribuciones de las personas mayores en sus familias y en las comunidades y en la sociedad como un todo. Para cerrar el ciclo tenemos una conferencia o una conversación que yo creo que es particularmente interesante por la novedad que presenta, porque aborda un tema del que no se habla especialmente. Normalmente cuando pensamos en personas mayores que contribuyen, pensamos en personas mayores sanas, activas. Sin embargo, pues uno se puede preguntar si ese sector de las personas mayores, que quizá no está tan sano ni tan activo, porque es una realidad de la vida también, si ese colectivo puede contribuir de alguna manera y cuáles serían las formas en las que podría contribuir. Para hablar de este tema tenemos a dos ponentes que son verdaderamente excepcionales, porque tienen una gran experiencia en estas cuestiones que vamos a tratar hoy. Tenemos, en primer lugar, a la doctora Lourdes Bermejo. Lourdes es, además de ser vicepresidenta de la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría, es doctora en Ciencias de la Educación y tiene una gran experiencia acompañando equipos en residencias de personas mayores. Y un poquito más lejos tenemos a Josep Vila. Josep Vila es profesor de la Universidad de Barcelona y es vicedirector de la entidad Observandi, disculpa, que se dedica a la formación en temas de cuidado para personas mayores. Entonces, para iniciar la conversación, una primera pregunta que me gustaría lanzar es, bueno, cuando hablamos de personas mayores con grandes dependencias, o incluso por ponernos en un caso extremo, ¿no? Pues de la adversidad, ¿no? Que dice el título, pues personas mayores con demencia, me gustaría preguntaros, bueno, ¿qué espera la sociedad? ¿Qué espera la comunidad de este perfil de personas mayores, ¿no? De las personas mayores con demencia o con grandes dependencias? Josep, ¿empiezas tú? Los hombres primero, ¿no? Por ejemplo, para seguir rompiendo estereotipos. Claro, realmente creo que es difícil esperar de alguien que está muy invisibilizado, ¿no? Donde parece que el esfuerzo principal es evitar que sean vistos, tener algún sistema que estén ubicados en algún lugar, pero lejos de nuestra vista, porque no es una vista, yo creo, agradable para lo que nos refleja y lo que nos está diciendo, lo que nos comunica, ¿no? A mí me da la sensación, con la experiencia, ¿no?, de trabajar, principalmente trabajo con personas con gran dependencia o con dependencia, que pasan a otro estadio social. Y en ese otro estadio social, allí hay unas dinámicas donde pueden sentirse en algo reconocidos, pero hay un sentimiento de olvido por parte de la sociedad. Y a partir de ahí, no sé qué percepción tiene la sociedad, como algo que, bueno, si nos pasa, deberemos atenderlo en nuestro entorno familiar, pero no está visto como una posibilidad de aprendizaje, de contacto con la vulnerabilidad humana y de cómo atendemos la vulnerabilidad como sociedad, ¿no?, que es lo que queremos hacer, ¿no? Lourdes, Es algo implícito al ser humano, la vulnerabilidad. Sí. ¿Por qué la tratamos de ocultar, ¿no? Nos podríamos preguntar. Yo creo que, ahondando en lo que dice Josep y enlazado con la vulnerabilidad, yo creo que la demencia es esa enfermedad en la que yo creo que muchas veces cuando pensamos algo malo que te toca, ¿no?, dentro de esta especie de baraja que es la vida, que nos van tocando cosas, ¿no? Algunas veces compramos números para que nos toquen las cosas, pues porque jugamos con factores de riesgo, porque no cuidamos ciertas variables que científicamente se sabe que pueden ser predisponentes, pero hay muchas otras donde realmente nos van tocando las cartas en la vida y nos van tocando. Y yo creo que la demencia es una de estas cartas que muchas veces es de las que más miedo dan, ¿no? Por lo que implica, porque lleva el doble estigma, que es
el envejecimiento, o sea, el concepto de la vejez muy avanzada en muchos casos, y además la locura, ¿no? El estereotipo y el miedo a la locura, a perder la cabeza, a perder el control, ¿no? Y yo creo que esos dobles estereotipos se cruzan con que, aunque haya una base orgánica, biológica, que justifica que la persona cambie su comportamiento, cambie su perspectiva o no pueda tomar decisiones, pero la parte racional no nos acaba de explicar, ¿no? O sea, no acabamos de, yo creo que como sociedad no acabamos de racionalizar que hay un componente orgánico, biológico, ajeno a la persona, y digamos las atribuciones o las explicaciones o el por qué esta persona hace esto, sobre todo durante ciertas fases, son con unas, o sea, les damos una explicación que no es, ¿no? Hacemos a la persona como responsable de cosas que hace o de cosas que ejecuta cuando realmente no lo es, ¿no? Y cuesta mucho que hagamos una atribución más justa, ¿no? Entonces yo creo que está esa parte, como esa mirada que no es una mirada racional, no es una mirada desde la comprensión lógica, sino desde, pues desde el miedo o desde, ¿no? Y además yo creo que hay otra cosa que asociada, que es el ocultismo, y es que creo que la persona cuando tiene un diagnóstico, cuando lo vemos, las personas pierden valor. O sea, desde mi perspectiva, nosotros, muchas veces muchas personas entienden que cuando una persona tiene demencia, esa persona deja de ser persona. De alguna forma derivada de nuestro modelo más racionalista de que el ser humano es ese ser que tiene conciencia de sí mismo y además memoria, como decía Locke, que claro, de repente una demencia viene a arrasar esa parte de la conciencia o esa parte de la memoria y de alguna forma como que socialmente ya deja de ser persona. Entonces, al medio convertirlo en esto, así como de una forma poco, hace reflexionada, hace bueno, pues que tengamos comportamientos de invisibilización, de no atención, de no escucha, de no valoración, porque realmente inconscientemente le estamos dando no valor. Es como que además es como para mí el máximo de la fragilidad, porque la fragilidad física, mientras la fragilidad física está, pero la cognitiva se mantiene la capacidad, todavía la persona la seguimos viendo una persona con fragilidad física, ¿no? Pero claro, cuando ya también se mezcla la cognitiva y se mezcla la personalidad y se mezclan los actos, el carácter, entonces ya nos cuesta mucho, ¿no? Y entonces ya yo creo que se nos hace muy complicado como sociedad. Por supuesto hay individuos y personas maravillosas y súper sensibles con otras posibilidades de hacerlo, pero como sociedad mi impresión es esta, ¿no? La cosa es que yo pienso que el comentario de que, bueno, a una mayoría nos alcanzará esta vulnerabilidad, ¿no? O poderlo incorporar como una etapa más de nuestra vida. Nuestra vida en algún momento entrará en vulnerabilidad, ¿no? Y no generar esta separación, ¿no?, entre los sanos y los enfermos, realmente nos haría una sociedad mucho más fuerte, ¿no? Y no tener no mirar esa realidad nos hace más débiles, porque entonces parece que, como decías tú, el que le ha tocado la carta es ahí se queda, ¿no? Y además que nos va a tocar a todos la carta, porque Correcto. lo que es obvio es que a lo largo de la vida te va a tocar una carta u otra, pero alguna nos va a tocar, porque es prácticamente imposible que no nos toque una carta. Si no te toca una carta es que te pasa algo de un día para otro y súper... Claro. El curso natural de la vida y sobre todo del siglo del envejecimiento, como estamos ahora, del siglo de la longevidad, es que en algún momento nos van a venir cartas, ¿no? Entonces, ¿cómo proveemos de apoyos en las sociedades y de una mirada más positiva? Porque estamos yendo en contra de nosotros, o sea, Sí, tal cual, no construimos algo que nosotros mismos vamos a necesitar, no solo ahora, sino mañana, los que estamos aquí, ¿no? Es un poco como una ceguera, ¿no? Una ceguera anticipada, ¿no? Podemos hablar de que discriminamos a las personas con demencia y sus familias. Claro, las discriminaciones son tan difíciles de evidenciar, ¿no? Y aquí necesitaríamos personas, ¿no?, que en primera persona pudiesen hablar, personas afectadas que pudiesen poner voz, ¿no? Sí, yo creo que hace falta escuchar, hace falta la voz de las personas afectadas con demencia o con otras dependencias, y esa voz necesita altavoces, necesita escucharse, porque hay muchos matices en la discriminación, ¿no? Yo no me atrevería a decir una discriminación generalizada, pero entras en otro estadio dentro de la sociedad y ya no estás en la misma liga, por decirlo, ¿no?
En esta otra liga no quiere decir que te encontrarás apoyos y personas que estarán a tu lado y tendrás, hay una estructura más o menos organizada bueno, de reforzar, de ayudar, ¿no? Si entras en situación de vulnerabilidad. Pero has salido de la liga principal, creo que de momento estamos así. No, es muy difícil ver al dependiente un igual a ti y mantener ese sentimiento de igualdad. Creo que la discriminación ocurre porque ya no eres visto como un igual, ¿no? Yo sí que creo que hay una discriminación. Creo que mi experiencia, por lo menos desde hace muchos años, por ejemplo, en los momentos del diagnóstico, ¿no? O sea, en ese sentido, hay un punto de corte en España cuando se hace la ley de autonomía del paciente, que es la primera vez que se reconoce el derecho a la persona a la información sobre su salud y sobre su diagnóstico. Yo me acuerdo, por entonces colaboraba y trabajaba en una asociación de Alzheimer, que yo además había fundado, de voluntaria, y hasta que no hubo una ley que garantizara el derecho a la persona a saber si quiere saber, cuando una persona venía a un centro que se llamaba Asociación de Alzheimer, así de grande, ¿no? Y entraba la persona y decía, yo vengo a que me hagan un estudio porque yo he cuidado a mi madre o he cuidado a mi marido, yo me noto cosas y quiero que me estudien y quiero saber qué tengo para tomar decisiones. Esa persona que venía voluntariamente a pedir cita con un neurólogo y a que le hicieran todo un análisis, ¿no? Y que cuando ese análisis terminaba, había muchas personas, en este caso de una asociación, que deciden que la persona no tiene derecho a saber. O sea, que aunque la persona venía con la voluntad de saber, el resultado es que la propia asociación podía decidir, porque todavía no había un marco legal que obligara a los profesionales a no callar, cuando además la persona te lo está pidiendo, pues ¿quién sabe mejor que los que estaban allí que la persona era mejor que no lo supiera? Pues otras personas, otros profesionales o unos familiares que regentan en ese momento pues, la junta directiva de una entidad, ¿no? Claro, hasta que no hay una ley que garantiza el derecho a la información, eso no sucedía. A partir de un momento, que además es muy interesante si habláramos del año para que viéramos lo que ha pasado de tiempo, tú querías como profesional dar la información a esa persona que te la está pidiendo y que tú crees que éticamente tenía el derecho a saberla, sin embargo no había un respaldo legal y por lo tanto, bueno, podías ser despedido de tu centro de trabajo por informar a una persona en contra del criterio de otros profesionales o de unos familiares de esa persona. Entonces ya el hecho, y a fecha de hoy yo todavía escucho situaciones y casos donde una persona tiene un diagnóstico, quiere la persona saber porque lo pregunta expresamente y aparecen familiares o otros profesionales que consideran que la persona no tiene que saberlo y que no se le diga, ¿no? El considerar eso ya es una discriminación, el que alguien pueda atribuir que aunque tú lo quieras es mejor que no lo sepas. Esto no pasaría en otro tipo de patología o en otro tipo de, no sé, sería mucho más difícil, ¿no?, de reconocer. Y en la medida que culturalmente esa idea sigue existiendo, a mí sí que me parece que no solo las personas con demencia, las personas mayores, las personas muy mayores, a veces vulnerables o con diagnósticos que son negativos, pues hay muchas personas que opinan que aunque ellas quieran, no tienen derecho a saber. Y hombre, yo creo que es un derecho básico, ¿no? Que nos hemos auto dado como sociedad con garantía jurídica, ¿no? Desde hace exactamente 20 años. 20 años. Son como... Porque las personas con demencia, antes decías, obviamente siguen siendo personas, pero yo diría más, siguen siendo ciudadanos, ¿no? Y como tal, supongo que tienen todos los derechos. Teóricamente sí, igual Feliciano. al resto de ciudadanos. Teóricamente es obvio que sí, pero el problema está si el ejercicio, si ahí facilitamos como sociedad el ejercicio efectivo de las personas que tienen dificultades para que les sean reconocidos y ejercidos, ¿no? Si ponemos todos unos velos de opacidad y con mucha educación, todo muy educadamente, pues quitamos derechos, pierden la ciudadanía, lo cual es pasarles a, no sé si a una segunda que hablas tú, o a una tercera o a una cuarta. Sí, en realidad es como hay un aprendizaje y es que cada voz tiene su valor y ninguna puede sustituir la otra. A veces cuando trabajas en este sector, y todos somos familia, o sea que a veces hablas de las familias, pero claro, todos somos familia y a veces las familias piensan que pueden sustituir la voz de la persona afectada y creo que eso no es posible, hay que hacer
¿no? Toda una pedagogía. Y los profesionales, como tú dices, que es también otra gran pedagogía, ¿no? Ellos no pueden sustituir la voz ni de la familia ni de la persona, y las tres voces se necesitan, y hay que escucharlas y hay que priorizar, bueno, en nuestro procedimiento, en nuestra manera de trabajar, desde qué voces trabajamos, ¿no? Lo más frecuente es que la voz de la persona con demencia quede al final de todo, y solo una toma de conciencia de un equipo de trabajo que se ha formado, que se ha preparado, o de un entorno determinado, consigue que esa voz sea tenida en cuenta, pero si no, es como, ¿no?, una fuerza de un río que arrastra y su voz queda siempre en un segundo o tercer nivel, ¿no? De hecho, uno de los ejemplos de buenas prácticas que hacemos a nivel social, no solamente en organizaciones de cuidados, sino también a nivel social, en asociaciones de personas afectadas, etcétera, es que haya grupos de personas afectadas, Sí. que haya expertos, pero expertos en primera persona porque tienen esa enfermedad. Exacto. Y que además de los técnicos, de los profesionales, de los equipos más científicos, esté la voz de la experiencia de quien vive la enfermedad y quien tiene que además tener un criterio respecto a lo que es importante, a lo que es valioso o a lo que quieren, ¿no? Y totalmente. Es reconocer, por ejemplo, un grupo de personas, en este caso con personas con deterioro cognitivo, con demencia, que se ha escuchado y que se ha validado. También sabemos que efectivamente van a ser personas en unos estadios determinados. Está claro que en otros momentos de su evolución de la enfermedad podrán manifestarlo mucho, pero no lo van a poder hacer verbalmente de la forma en la que nosotros entendemos una reunión. Pero, sin embargo, en personas con estadios iniciales dan muchísima información y definen muy claramente qué quieren y qué no quieren. Absolutamente. Y hasta hace relativamente poco no hemos tenido personas consideradas como interlocutores en la génesis, diseño, evaluación o organización de los recursos de cualquier tipo, ¿no? Correcto, y en eso hemos avanzado algo se ha avanzado. Cada vez hay más personas afectadas tomando, digamos, participando en reuniones donde se toman decisiones, donde, o sea, nos acercamos lo máximo posible a su perspectiva. Pero ¿hasta qué punto eso es generalizado? Yo creo que de momento es minoritario. Está ahí, en algunos sectores profesionales sigue siendo algo minoritario a nivel de la sociedad en general, ¿no? Porque al experimentar estas dificultades, estas barreras para participar, esta situación de exclusión, ¿no?, quizá, como lo habéis descrito, ¿qué nos estamos perdiendo? O sea, ¿cuál podría ser la contribución de las personas con demencia o personas con grandes dependencias o en situación de alta vulnerabilidad? ¿Cuáles podrían ser sus contribuciones que, por lo que sea, no las están pudiendo, bueno, no están pudiendo aportarlas? Claro, a mí siempre me hace pensar que al final aprendemos los unos de los otros, ¿no? Tú miras lo que le está pasando al otro y eso para ti es un punto de comparación, de reevaluación y también de aprendizaje. Su presencia y su resiliencia, porque cuando trabajas con personas con alta vulnerabilidad, hay muchas con una gran resiliencia, con una gran capacidad, con unas fortalezas internas que son un auténtico aprendizaje para los que de momento sentimos que estamos libres de eso, ¿no? Y son un punto de mira sobre qué me puede pasar, si eso me pasase a mí, cómo me debería situarme, ¿no? Que es una reflexión que parece que evitamos, pero estaría bien que nos acompañásemos en reflexionar si yo estuviese en dependencia, qué quiero, qué no quiero, qué desearía, cómo me quiero organizar y generar esta mirada con tiempo, ¿no? Yo creo que enseñan maneras de hacer frente a algo que forma parte de la vida y de ahí sacaríamos ejemplos útiles para muchas personas que ahora están bien y a lo mejor les ocurrirá, ¿no? Pero claro, hay que visibilizarlos desde una posición de igualdad y desde una posición de naturalidad frente a lo que está ocurriendo, ¿no? Me viene la imagen el otro día en el metro de Barcelona, vi un señor con una pierna artificial y cómo, bueno, él iba con sus pantalones cortos, mostraba esa pierna que era claramente ortopédica y son detalles que te impactan, pero a la vez es qué capacidad, ¿no? Qué valor, qué determinación. Yo puedo aprender cosas de ahí. Y creo que eso no lo estamos haciendo con las personas con dependencia o con las personas mayores en situaciones de alta vulnerabilidad. Están como, ellos ya no aportan, y sí, ellos aportan muchísimo. Yo, en relación a eso, hice un material de un proyecto que
bueno, que tienen unos materiales audiovisuales que además están libres y que se llama Tengo un plan, ¿no? Y el primero de los vídeos es una entrevista a Lola Pulido, una señora que le habían diagnosticado una enfermedad de Alzheimer. Y es un documental, que es un abreviado de una entrevista mucho más larga, que tuve la oportunidad de hacerle, que dura 11 minutos, ¿no? Y este pequeño documental que habla de una persona que además es plenamente consciente de lo que le sucede, ¿no? Y que además tiene unos valores, una forma de afrontar la enfermedad que es espectacular. Desde una sencillez enorme, como ella como persona humanamente, pero con una profundidad impresionante. Pues este material, que está pensado para trabajar con personas que puedan tener un diagnóstico inicial o que están en estadios iniciales, o con las familiares, o con profesionales, yo lo he trabajado en institutos, ¿no? Lo he utilizado como un material didáctico en actividades pues, que yo he llevado a institutos en sesiones de 50 minutos. Fíjate que, porque solo me daban 50 minutos en el instituto, entonces llegaba, me presentaba, soy tal, no sé qué, pim, pim, nada, 3 minutos, 5. Quiero que veáis un vídeo y a partir de ahí charlamos. Poníamos el vídeo, ponía el vídeo de Lola, los chicos y las chicas de entre 11, 12, 13 años impactados, algunos de ellos, algunas lloran, tal, ¿no? Cuando acaba el vídeo, y si os interesa o les interesa el tema, les lo recomiendo, está disponible en internet. La clave es qué veían en una señora que tiene 60 y pico de años, que le acaban de diagnosticar un Alzheimer, y el sentimiento que genera en los chicos y en las chicas no es de pena, no es de pobrecita, no es de ñoñería, no es de qué valor, qué coraje, es decir, los valores de los chicos y de las chicas, que es la valentía, el querer saber, el arriesgarse en la vida, el tomar decisiones por anticipado, el control de su vida, la amistad por encima de todo, la coherencia con sus valores, priorizar lo importante, o sea, quiero decir, los valores que se muestran en ese vídeo son los valores que conectan con los propios jóvenes y veían en una persona con demencia a alguien a quien admirar, no a quien que te dé pena, sino a alguien a quien admirar. Y después de poquísimo tiempo de debate, porque a los 50 minutos está sonando la sirena y los chicos y las chicas están yendo a clase de matemáticas o a clase de lengua, ¿no? Desaparecen de tu vida y ese impacto que has podido causar en esa sesión pues, desaparece. Yo al año siguiente vuelvo al mismo instituto, vuelvo a tener la misma clase y llego, y no me han vuelto a ver en un año, y llego y digo, hola, tal, se queda así. Digo, ¿no os acordáis de mí del año pasado? No sé, digo, sí, os puse un vídeo. Y empiezan ellos y ellas. Lola, la señora aquella, hombre, sí. Al cabo de un año les había quedado huella. Que decían los profesores, si los niños, si estos no se acuerdan de un día para otro de nada. No, pero es que se acordaban, sin ningún tipo de ensayo de nada, de retest, se acordaban, porque había causado una huella emocional. Y hablaban de Lola, se acordaban de ella, de la historia. Y sí, yo me acuerdo que me hizo pensar, desde entonces hablé con mi abuela, y de hecho, seguimos trabajando a partir de lo que les había generado el año anterior, los 50 minutos. Y lo extraordinario es cómo puedes llegar a chicos y a chicas jóvenes, desde la vulnerabilidad, desde una persona con dificultades en el habla y con una estética y con una edad totalmente diferente a los chicos que lo estaban oyendo, pero conectan ¿en qué? En lo importante, en lo que es importante para ellos y en los valores. Y entonces se identifican y la ven como valiosa, y la ven como admirable. Y si tú tuvieras esto, Josep, ¿qué harías? Y decían los chicos y las chicas, yo haría lo mismo que hace Lola. O sea, Lola es admirable, ¿no? Y a lo mejor tenemos alguna Lola cerca todos, claro, ¿no? O vamos a tener una Lola, ¿no? Y te das cuenta de que yo creo que las personas mayores que afrontan la vida, en muchos casos con situaciones como diagnósticos de enfermedad o de ese tipo, transmiten y evidencian con una autenticidad absoluta, nada de palabra, unos valores que realmente conectan o pueden conectar y que forman parte de esto que consideramos valioso en una sociedad, ¿no? Claro. Y que no utilizamos suficientemente como para construir esta sociedad que queremos, ¿no? Son como ejemplos que te dan pistas frente... El mundo no se acaba, el mundo continúa, la vida continúa e incluso en esa continuidad pueden pasarte cosas positivas o cosas interesantes, a pesar de, ¿no? Y comenzamos a tener bastantes estudios que han preguntado a las personas afectadas, ¿no? Han dado voz a esta subjetividad y realmente la adversidad
no se combate, la adversidad se acepta y se transforma. La adversidad llega porque forma parte de la vida y cuando llega, aceptarla es la posibilidad de transformarla en algo útil para continuar mi vida, ¿no? Todos los esfuerzos que haces para que no te llegue, al final se derrumban, ¿no? Y es lo que aprendes a través de ellos, que una vez se ha aceptado, la he integrado, me he puesto en marcha, bueno, pues mi vida puede continuar. Ha cambiado, han cambiado los escenarios, han cambiado cosas, he perdido, y la pérdida forma parte también, ¿no?, del devenir, ¿no?, de nuestras vidas, pero creo que este aprendizaje es el que nos perdemos, ¿no? Entonces, te resistes a ver la adversidad y cuando te llega, pues realmente es un golpetazo emocional tremendo cuando nos llega, ¿no? Claro, pero qué diferente es cuando efectivamente hemos tenido modelos en tu familia, modelos de personas cercanas, donde hemos visto superar o trabajar desde esa adversidad y donde hemos aprendido, y eso es una referencia, ¿no? Yo siempre pienso que mi madre con 90 años haciendo su gimnasia con todo su esfuerzo, ¿no?, o dando sus paseos, aunque haga malísimo, ¿no?, y yo digo, esto sí que es una deportista. Claro, a mí el deportista que lo tiene todo cómodo y que no le duelen los huesos y que además gana dinero, bien, ¿no?, es fácil. Pero claro, ser deportista, cuando el cuerpo te duele, cuando no vas a ganar marca, cuando nadie te va a aplaudir y cuando lo más que puede pasar es que si vas lento, encima te toquen el pito cuando cruzas el paseo, ¿sabes? O sea, y sin embargo el valor del esfuerzo, del sacrificio, de la superación, está conectando a esa señora con su hija que va al gym, con la nieta que también, y a lo mejor si son muy longevos, con la bisnieta que también están... Entonces, esta idea de que podemos compartir valores o esfuerzos por los que merece la pena, y lo importante no es el resultado, lo importante no es la meta de si corro 100 kilómetros o si no tal, sino el hecho de que la persona afronta y tiene ese valor, por ejemplo, del esfuerzo o de la lucha para seguir teniendo pues, la mayor funcionalidad, porque eso le ayuda no solamente a ser más independiente, sino a que su vida tenga sentido. Yo siempre he sido luchadora y voy a seguir siéndolo, ¿no? Y en esto comparto con mi nieto, con mi bisnieto, y además me siento valorada por ellos. Entonces, es la idea de que la persona mayor trabaja desde la adversidad, pero representa o puede representar este esfuerzo, ¿no?, que es muy diferente al de otras personas que ante la adversidad me enfado, me da rabia, no la asumo, no la acepto y por lo tanto no puedo empezar a digerirla para vivir a partir de ahora, ¿no?, que es otro de los afrontamientos que generan frustración y que no ayudan, ¿no?, y que son como las rabietas de los adolescentes o de los jóvenes o de los de mediana edad o mayores que somos ya, cuando no aceptas las cosas y te enrabietas y que... pues esto otro nos da esa otra lección de cómo afrontar otras pérdidas en momentos de la vida, ¿no? Por lo que he entendido de estas cosas tan interesantes que decís, para apoyar que estas contribuciones tan valiosas, estos ejemplos de vida, se produzcan, cosas que habéis dicho, visibilizarlas, sin duda. La formación, tú has dado un ejemplo de formación para los más jóvenes, pero podría ser formación también para otros colectivos. ¿Se os ocurren más cosas por las que, prácticas mediante las cuales podamos apoyar que estas contribuciones se sigan dando o se den? Por ejemplo, Josep, se habla, yo no sé, estoy seguro de que tú conoces este tipo de prácticas, ¿no?, de comunidades Alzheimer friendly, o sea, amigables para las personas con demencia o para las personas mayores en general. Cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? Claro, estamos hablando de una toma de conciencia, de familiarizarse con una realidad donde la demencia no es tanto una enfermedad que genera una nueva identidad, sino una limitación que en buena parte se puede compensar. Metemos en el mismo saco a todo el mundo, todas las fases de la enfermedad, y son enfermedades que ocupan muchos años de la vida de las personas, hay un gran recorrido y hay mucha variabilidad, hay mucha individualidad, ¿no? Hay todo un esfuerzo para que la comunidad en general tome conciencia y sepa relacionarse de otra manera. Otra manera es entender pues, de qué manera yo puedo seguir siendo pues, el que tiene una tienda, un colmado en un lugar y uno de mis clientes tiene Alzheimer o tiene una demencia y yo puedo seguir relacionándome con él y puedes continuar siendo mi cliente, tal vez puedo aprender a adaptar ciertas cosas
Y esa es la parte que yo puedo hacer como sociedad. Dejaré de esperar de que todos mis clientes serán perfectos, tendrán una capacidad de razonar genial, porque en realidad eso no ocurre nunca, ¿no? Y incorporaré que en mi barrio, en la zona donde yo vivo, ya presupongo que habrá personas con dificultades cognitivas, pero aún así puedo continuar la relación con esas personas, ¿no? Yo entiendo el concepto friendly así, y a partir de ahí es como una estrategia de generar esta conciencia, a veces con actores más activos de nuestra sociedad, pues no sé, los bomberos, la policía, a veces con una ruta de comerciantes, con los equipamientos culturales de una ciudad determinada que bueno, no sabe de entrada y sin embargo podrían de una manera muy fácil ser mucho más accesibles para personas que pueden disfrutar de lo que ellos ofrecen, pero necesitan ciertas adaptaciones, ¿no? Una gran adaptación, ciertas adaptaciones, ¿no? Hay de todas maneras, yo creo, recorrido en las comunidades dementia friendly, ¿no? Aquí, yo, en el caso de Cataluña, solo conozco una experiencia en Vilanova i la Geltrú, es una población que está haciendo un gran esfuerzo a través del programa REMS, es el punto de partida, ese programa que hace la Fundación Cataluña La Pedrera, y ellos han ido generando una estrategia de concienciación por sectores en su población, comerciantes, institutos, museos, y a partir de ahí, a través de un grupo de personas afectadas en la ciudad, estas personas han generado un decálogo de cómo quieren ser tratadas en su ciudad por sus conciudadanos, ¿no? Y bueno, ha generado mucho debate y creo que ese awareness en inglés, ¿no? Esa toma de conciencia ya es muy útil, ya permitirá a muchas personas mirárselo de otra manera, incluso no tener miedo, no saber, me enfrento a algo desconocido o no sé cómo enfrentarme. También es capacitar a las personas a que pueden enfrentarse, que no es tan difícil relacionarse con una persona con demencia, ni su demencia le excluye de la relación, sino que hay posibilidad de relación, ¿no? Sí, y a mí en este contexto me gustan mucho las experiencias que hay. Yo participo en alguno de forma así como voluntaria, como ciudadana, pues por ejemplo, si estoy en un grupo de montaña, pues, y además estoy desarrollando que dentro del grupo de montaña planifiquemos cosas para los que son más mayores, que ya no se pueden hacer las 6 horas con 1200 de desnivel, ¿no? Pues entonces buscamos otras rutas, con otros tiempos, con otros riesgos, etc., ¿no? Y lo mismo con personas que puedan tener deterioro cognitivo, por ejemplo, que también se piense ellas en un contexto natural de personas que ya eran personas que eran de ese grupo o de una parroquia, y que haya un grupo de personas que puedan hablar o que puedan hacer rezos junto con sus familiares o con sus amigos o con sus vecinos que tienen un deterioro cognitivo pero que son miembros de la comunidad, ¿no? O de un centro social de mayores o un centro cívico donde hasta hace 4 días no podían ir personas que no estuvieran en perfecto estado para jugar a las cartas sin equivocarse nunca, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguimos que el coro, yo participo en un coro y bueno, pues también tenemos 2 o 3 canciones más sencillas que tenemos otro día paralelo de ensayo, y entonces pues ahí estamos integrando a personas que tienen alguna persona que puede ser con una discapacidad intelectual o de otro tipo, de otras edades, y canciones sencillas con otra metodología, y tenemos esta otra sección del coro donde participamos los que queremos, más personas con alguna dificultad. Entonces yo creo que si vamos armando que en nuestra sociedad tengamos espacios y hablemos de esto con naturalidad, haremos efectivamente que esa amigabilidad sea real, no solamente desde las administraciones públicas, que debería ser una obligación, desde lo transversal, las administraciones públicas, desde el urbanismo, el transporte y todo esto, ¿no? Y los servicios de todo tipo, ¿no? Sino también la propia ciudadanía, porque al final son ciudadanos que tienen derecho a poder seguir yendo a cantar a su coro, o seguir yendo a su oficio religioso, o seguir participando en su grupo de montaña. Si no pensamos, y a más, pues si personas con diversidad funcional que puedan seguir yendo al campo y al monte, porque la naturaleza es un valor para ellos, y no hemos pensado en hacer esas oportunidades de participación para personas con otra vulnerabilidad o con otra limitación, ¿no? ¿Y eso se puede hacer desde una federación de montaña, por ejemplo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La federación de montaña no es solamente para los que hacen 8000, también puede ser para las personas que dan paseos en zonas donde no sientan el vértigo porque tengan un diagnóstico de demencia que les haga sentir mal en el suelo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos mucho que construir. Muy
bien. También un tema paralelo a este que estáis comentando son bueno, las personas con demencia que por situaciones diversas, supongo, pues acaban cambiando de domicilio y pasan a residir en una institución, en una residencia de personas mayores. Estas situaciones de cierta restricción de derechos y de exclusión se agudizan en esa situación entre las personas con demencia o con grandes dependencias que viven en instituciones. Y si es que sí, podéis comentar por qué, para poder mejorar la Es situación. complicado, sí, yo creo que sí, claramente. No tengo ninguna duda de que si entras en una situación donde no puedes ejercer los mismos derechos que los demás, ¿no? Pero ahí tenemos un debate que está por hacer, que creo que no se ha hecho, que no se está haciendo, y un debate que necesita como organizar bien los factores, ¿no? Hay su dimensión política, hay su dimensión económica, hay su dimensión de cómo sociedad, de nuevo, cómo queremos atender nuestra vulnerabilidad, cómo nos queremos organizar, ¿no? Claro, tú conoces, sabes que este es un mundo, ha sido mi mundo profesional y sigue siendo principalmente, ¿no? Y tal vez porque me lo miro muy de cerca, actualmente soy muy crítico con este sistema de residencias que a la vez son una alternativa, son una realidad, ofrecen seguridad o garantizan seguridad cuando hay personas que en su momento vital no hay alternativa, ¿no? Claro, ¿cómo deberían de ser o qué tipo de transformación hace falta? Yo sé que las actuales no dan respuesta a la necesidad que tenemos, es mi sensación generalizada. Algunas sí, algunas son como ejemplos, pero están ahí como átomos que no acaban de conectarse con los demás, y de una manera generalizada el tipo de residencias que tenemos actualmente no dan respuesta a lo que hace falta, ¿no? O sea que entrar en una residencia es una pérdida de individualidad, es una pérdida de libertad y de derechos básicos, pero bueno, sin voz, ¿no? Sin altavoz. Pero ¿no? ¿por qué consentimos eso? ¿Por qué claramente estamos bueno, ante un colectivo que es de segunda, claramente, ¿no? Claro, Pero eso empezaríamos por el principio, ¿no? Por lo que hemos empezado, Felicianes, en la medida que la persona... Es decir, yo creo que la clave es qué vemos cuando miramos a una persona, por ejemplo, que tiene una demencia, ¿no? ¿Qué creemos que necesita y qué creemos que merece? Y a partir de ahí construimos. Si creemos que lo que necesita es control, seguridad, rutina y tal, y además que es prácticamente igual que la de al lado y que la de al lado y que la de al lado, ¿no? Porque tendemos a esa homogeneización que para mí es de las cosas peores que puede suceder, es la homogeneización, ¿no? Es la no diferencia, eso me parece terrorífico, ¿no? Entonces, en la medida que ves al otro y ya socialmente le asignamos una visión, un qué necesita, qué merece, y a partir de lo que merece, pues construimos. Entonces, claro, damos lo que creemos que se merecen, porque creemos que es eso lo que merecen. Y cuando digo merecen, merecen por tipo de trato o por tipo de coste. O sea, que realmente el que merecen es como la sociedad, lo que hemos construido. Que luego hay muchísimas excepciones, tanto a niveles de familias, de personas, de ciudadanía, como de profesionales o de centros, donde hay centros maravillosos, que siguen siendo minoría en los 5.500 que puede haber en España, es un decir, ¿no? De centros así me he tirado así como de cifra, ¿no? Bueno, Pero, y todos, seguramente nosotros sí conocemos algunos de los mejores, pero es verdad que conocemos muchísimos más que sabemos que no. Pero yo creo que donde está el asunto es en la valoración, en la consideración social y personal que hacemos de la persona con demencia. Pero es que lo hacemos las familias. Yo recuerdo en algunos centros que he dirigido, familiares que con una persona con una demencia, un deterioro cognitivo, perfectamente consciente de lo que le está pasando, perfectamente consciente, de escuchar a su mujer que decía, da igual mujer, si este está ya demenciado, ya está ni se entera, di. Claro, a ti esto te duele en el alma, pero hay familiares que lo piensan, que lo sienten y que se lo dicen a su paisano de al lado. Claro, tú dices, claro, si esto son 4 no pasa nada, pero si estos son unos cuantos millones, los que pensan así, pues claro,
¿por qué permitimos esto? Porque Claro. pensamos que eso es lo que necesitan. ¿Qué necesitan? Que les llevemos así, con esta rutina, con este horario, ahora te sientas, ahora comes, ahora haces esta manualidad, ahora me respondes 4 preguntas y estate contento, ¿no? La cosa es que es una necesidad que no está, la necesidad está. ¿Y por qué lo consentimos? Porque es que hay una necesidad real que necesita atenderse, ¿no? Yo tampoco me gustaría que se malinterpretase de que las residencias son todas malas, ni mucho menos. Están haciendo una labor excepcional, están cumpliendo con un mandato social, y lo que ocurre en las residencias es una continuidad de lo que nosotros como sociedad permitimos. O sea que acusar a las residencias como si los fuesen la gente que lo hacen mal, los demás desde nuestras casas somos los buenos, somos gente buena, no, me parece algo irresponsable, ¿no? Las residencias que tenemos actualmente es el reflejo de lo que nosotros en realidad permitimos que ocurra, ¿no? Y las residencias necesitan primero ser consideradas un recurso esencial, como son los hospitales, como es cualquier equipamiento público, pero claro, esa es una dimensión política económica, que están muy infrafinanciadas y con unos recursos muy minoritarios, ¿no? Y luego en el interno los equipos que trabajan necesitan mucha más capacitación y reconocimiento de su trabajo. Actualmente se trabaja con unas condiciones de no reconocimiento de tu labor, de una remuneración totalmente inadecuada, como algo menor. Por lo tanto, como algo menor son equipamientos menores y el que va a vivir ahí pues recibe unos servicios menores comparados con otros, ¿no? Pero han existido toda la vida y seguirán existiendo toda la vida porque es una necesidad, ¿no? Yo creo que necesita abrirse otra, digamos, diversidad de recursos, de manera que podamos elegir. Nosotros somos generaciones, creo que estamos muy acostumbrados a elegir. No sé entre qué elegiremos, porque de momento no hay muchas opciones para elegir, pero creo que exigiremos opciones para elegir, donde la dependencia, la residencia puede ser una posibilidad, pero también estar en mi casa, equipamientos intermedios, no sé, habrá que diversificar el tipo de posibles alternativas y tú como ciudadano eliges la que en mi escala de valores me va mejor, ¿no? Y eso de momento no ocurre. Hay muy poca posibilidad. Si tú eres afectado, tienes A, B o C y eso es lo que hay, no hay mucho más, ¿no? Y eso nos restringe, ¿no? Yo creo que, complementando lo que comentas, hay una cosa que creo que habría que mejorar en las residencias, es el sistema de, aparte de los recursos económicos, mayor dotación. Me preocupa mucho cómo gestionamos, cómo motivamos, cómo organizamos lo que es el recurso humano, ¿no? Es decir, a mí me duele mucho cuando una persona mayor que está en una residencia te dice: ¡ay, con lo maja que eres! ¿Cómo trabajas aquí? O sea, con lo que vales, bueno, ya cuando dicen, con lo que vales tú, ¿qué haces trabajando aquí? O sea, esa es la vivencia de disvalor. O sea, no de que valgo poco, sino de que soy casi un coste social, ¿no? Soy algo negativo, porque soy un coste para mi familia, una carga para mi familia, una carga en presupuestos, una carga... O sea, soy una carga, o sea, ya soy un disvalor, algo que no valgo. Y de hecho, ¿cómo es que tú siendo tan maja trabajas aquí? Como diciendo, pondrás esta... No, es que yo trabajo aquí porque me gusta trabajar contigo, porque quiero estar... Porque es una maravilla trabajar aquí. Claro, si el otro se siente que no vale nada y le hemos estado ahí, venga y venga, no vales nada, y esa persona se lo percibe en situación de pérdida de funcionalidad, de capacidad, y encima los mensajes que llegan, verbales, no verbales, todo el rato es no vales, no sirves, tal. Y esos mensajes de disvalor también los lleva el personal. O sea, que independientemente de que tus condiciones económicas o laborales sean unas u otras, el cómo tratas a la persona le está poniendo en valor o no en valor, ¿no? Y de alguna forma a veces los propios trabajadores, sobre todo los que están más en los cuidados básicos, ¿no?, que son los peores pagados y con unas retribuciones peores, a su vez es que tienen el mensaje de los compañeros que están un poquito más arriba en la escala de la formación o de la cualificación y por encima de sus superiores organizativamente hablando, les están mandando el mensaje de que ellos mismos, también como personas, como cuidadores, como gerocultores, como lo que queramos llamarlos, tampoco valen, no valen ellos y tampoco valen las personas mayores. Ya, entonces, hay una vivencia de disvalor, de no motivación, de infravaloración, de que no hay carrera profesional, de mejora dentro de las propias tareas y profesiones del cuidado, ¿no? Es decir, tú eres una gerocultora o una auxiliar de tal cualificada
y no puedes aspirar a tener un rol con mayor cualificación porque te vuelcas, porque te estás formando aparte, porque ya puedes liderar la mejora de otras compañeras nuevas, ¿no? O sea, falta esa visión que los recursos humanos o la gestión de personas en otros sectores profesionales lo vemos clarísimo, es que en este sector que es tan difícil, tan duro, tan difícil que no se cosifiquen en el día a día, que tendrían que ser súper expertos los directivos, súper expertos los de recursos humanos, súper expertos los compañeros técnicos con un grado, porque hay que construir esa comunidad de personas que apoyan y que cuidan con esta mirada humana, ¿no? Y esto yo creo que no existe, o sea, y esto ya no es solo inversión económica o inversión inmobiliaria, ¿no? Estamos hablando de inversión en categoría humana y profesional en lo que son los equipos, que yo creo que falta muchísima profesionalización y que no siempre se arregla ni con más personal ni con más mármol, porque a veces hay sitios que hay más personal y más mármol y el resultado tristemente no es mejor. Claro, es una Entonces, transformación cultural. me parece que hay otras mejoras también a nivel más cualitativo y más intangibles, que están más relacionadas con lo humano y con ese vínculo de iguales que hay que trabajar para que eso sea más posible, sabiendo que trabajamos con personas en una situación de vulnerabilidad, de dificultad, de daño, de sufrimiento, ¿no? Sí, de recursos abiertos, de recursos comunitarios, pues como pueden ser pues, el hospital o el centro de asistencia primaria, o que forman parte de una red que como sociedad hemos organizado para atender algo que forma parte de la vida, no es algo que le ocurra a quien le ocurre, no es que nos ocurrirá, ¿no? El poner años, el llegar a 80, a 90 y, bueno, vivir con vulnerabilidades como parte, y eso falta, sí. Falta. Y creo que las recientes experiencias, ¿no? Y no entraremos en el tema de la pandemia ni mucho menos, pero la experiencia de la pandemia que ha permitido visibilizar, de momento se ha quedado ahí, en visibilizar esa realidad, y el debate está pendiente. Pero es un debate profundo como sociedad de cómo queremos atender eso y qué sentimiento de responsabilidad tenemos hacia, ¿no? nuestros conciudadanos cuando ya no, bueno, cuando en realidad ha llegado esa situación que al final es una continuidad de la vida, ¿no? Y salir, ¿no? de esa imagen. El centro de la conversación, si vemos el título, está participar y contribuir. ¿Esto es posible cuando uno vive en una residencia de personas mayores? ¿Y cómo podríamos favorecerlo? Antes hemos hablado de personas mayores que viven en comunidad. Claro. Quienes viven en una residencia, ¿pueden contribuir? ¿Pueden participar? ¿En qué nivel y cómo podemos favorecer esto? Yo creo que hay dos planos. Está el plano de la participación dentro de su casa, dentro de la organización de apoyos o cuidados. A mí no me gusta la palabra institución porque es esta idea de la institución total, ¿no? De algo aislado que tiene sus propias normas y sobre la que, bueno, pues uno no puede ejercer control ninguno, y que además es como una especie de seta. En un contexto de ciudadanía, de participación y de derechos está la institución, que es algo que está cerrado con unos muros, ¿no? Y que tiene su propia lógica de la cual la persona no puede escapar, literalmente. Yo prefiero que no llamemos a las residencias instituciones para ver si algún día dejan de serlo, ¿no? Entonces yo diría organizaciones de cuidados, organizaciones de apoyos, más que instituciones, porque es como que la persona se interna, ¿verdad? ¿Qué daño hace el lenguaje cuando hablamos que la persona la interna en una residencia, ¿no? O sea, es que parece esto un centro penitenciario, ¿no? Entonces, el tema del lenguaje, al final, la institución, la internan, todas esas cosas, ¿no? Y además es como lo opuesto a la comunidad, o sea, que justamente estamos poniendo el énfasis en esta situación de dificultad de tal. Entonces, yo creo que la contribución en la participación, yo creo que tendría que estar como a dos escalas. Una, que es la casa de la persona, ¿no? Es decir, cómo organizar o cómo optimizar que las organizaciones de cuidados, que las residencias o incluso los centros de día, las propias personas que viven dentro tengan capacidad de influencia en cómo es la vida dentro, ¿no? No solamente respecto a, por supuesto, su plan personalizado o aquello que le decimos que es bueno para ella, sin contar con ella, cosa que deberíamos empezar a quitarlo y empezar a saber lo que es importante para la persona y a ofrecerle apoyos y a ofrecerle oportunidades, pero desde lo que es importante para la persona, no para lo que nos parece a nosotros importante los profesionales o a los familiares solo, sino a lo que la persona manifiesta como importante, tanto porque nos lo diga verbalmente como porque lo manifieste con su comportamiento, que lo dicen muchas veces muy claramente, ¿no? Entonces, desde el control, aumentar el control de la persona respecto a sí mismo, a lo que le ofrecemos,
a sus horarios, a sus relaciones, a dónde quiere estar, pero también en lo que se organiza en ese entorno, que se organizan actividades, salidas, cosas que siempre hacemos desde fuera, pero que pocas veces habilitamos oportunidades de participación efectiva para que las personas que viven allí controlen el escenario de vida. Yo creo que este es un tema que es como de primer nivel y que sería el primero que habría que acotar, o sea, hacer organizaciones más democráticas dentro de las capacidades que tienen las personas que viven dentro, que sabemos que son diversas y algunas pues más limitadas, pero vamos a ver qué recorrido da optimizar esos cauces de participación efectiva. Y luego, además, la participación en el entorno del que son ciudadanos, ¿no? O sea, no podemos hacer setas muy participativas, pero aisladas, ¿no? Búnker, no. Es que además hay que hacer un concepto de la participación, de que pueden aportar. Y yo creo que ahí está súper abierto a iniciativas intergeneracionales, a iniciativas en entorno comunitario con entidades, con personas, con grupos, con seres individuales, donde a mí me preocupa siempre, y siempre que yo trabajo en una residencia o cuando he dirigido, siempre yo decía, tú que vienes de fuera y vienes a vivir a trabajar unas horas, o tú familiar que vienes 2 horas a la semana o al mes, ¿qué estás aportando de vida, de participación, de aire fresco a las personas que están viviendo aquí dentro, ¿no? En la medida que tú aportes poco, el sentimiento de comunidad, de participación, no lo estamos trabajando. No se trata de que vengas a ver a tu madre y estés un ratito con ella. No, es que no es tu madre sola, son todas estas personas que están aquí y otras, un montón de personas que trabajan para hacerle la vida más amable a estas otras, ¿no? Entonces, las organizaciones de cuidados deberían articular oportunidades para todas las personas de buena voluntad, que hay muchísimas, darles herramientas, oportunidades, escenarios, para que adaptándose a quién es cada cual y qué sabe hacer y qué quiere y qué nivel de compromiso quiere asumir, pueda aportar. Porque si todos aportáramos un poquito, las organizaciones tendrían vida, tendrían alegría, tendrían oportunidades, y los propios equipos que trabajan allí también se sentirían respaldados por los ciudadanos, porque es que una sensación, si no, de un poco el dentro y el fuera, ¿no? Sí. Es un poco, yo aquí estoy trabajando, intentando trabajar bien, pero ¿a quién le importa, no? Está el dentro y el fuera. Yo creo que el plano que tú dices, el interno, en ese se ha ido mejorando, ¿no? Y pero así, a paso de tortuga, realmente para el que vive dentro es un incremento muy gradual, pero algo, por ejemplo, que se ha conseguido transformar es que esas típicas reuniones donde los profesionales nos reunimos en la toma de decisiones sobre el tipo de actuación y de tratamiento, cada vez es más estándar, que se hacen con la persona y se escucha su opinión, se le propone, ella contrapone y se llega a un acuerdo. Eso ha sido un paso incremental que se ha conseguido, pero en general no, la participación está pendiente en el interno y pendiente en el externo, en lo que sería de nuevo, tú ahora eres un ciudadano que vives en ese cambio de domicilio, eso que es un cambio de domicilio, de momento no es un cambio de domicilio, es una auténtica institucionalización, con lo cual quedas aislado en un entorno determinado, ¿no? Yo el otro día, hablando con unos empresarios, ¿no? Yo les preguntaba, bueno, pero ¿quién es tu cliente? ¿La persona mayor o el familiar, ¿no? Y entonces querían ahí zafarse, ¿no? Y dicen, bueno, nuestro usuario es la persona mayor, pero el cliente es el familiar. Claro. O la administración pública, porque es quien ¿no? Sí, pero en este caso que eran privados, ¿no? Entonces la siguiente pregunta es, bueno, cuando la persona mayor quiere y decide algo, bueno, no decide, quiere algo y lo manifiesta, y un familiar opina su contrario, ¿cómo gestionáis esa discrepancia, no? Y lo sabía, muchos de ellos que decían clarísimo, mi cliente es mi cliente. Prevalece es decir, familia, no es la persona mayor. Claro, que una persona tenga que ir a vivir a una residencia y que eso implique, por ejemplo, que sus familiares, yo siempre digo mis hijos y mis nueras, pues yo como solo tengo hijos, pues el día que tenga algo además, pues yo querré que a mis hijos y a mis nueras les manden un papelito todos los meses que cuenten si he ido al baño, si no he ido al baño, si me llevo bien con la de la habitación, si me echa un ligue o si resulta que no quiero ir al gimnasio. O sea, yo estoy dispuesta a que mi vida privada esté contándose a mis hijos porque alguien buenista desde alguna administración considera que lo bueno es que los hijos estén muy informados de lo que pasa.
No, yo querré que me pidan consentimiento, que yo autorice y que yo decida a quién y qué información, como si no quiero informar a ninguno. ¿Por qué se tienen que enterar mis hijos de mi vida? ¿Es que acaso yo voy a estar controlando la información de su vida? Entonces, ahí hay una desigualdad en el concepto de los derechos, ¿no? Sí. Que una cosa es que yo necesite apoyos y otra cosa es que por el hecho de ir a vivir a una organización, de repente la administración o no sé quién considera que mi vida deja de ser privada. Claro, o sea que lo vamos a permitir nosotros cuando Yo no. nos llegue. Yo lo llevo fatal. Porque Bueno, de momento no. Porque tal vez nos toca a nosotros hacer esa transformación. Esta es Pues una, tenemos que darnos prisa, yo sé. Sí. esta es una gran pregunta. No sé si os habéis fijado en la hora, llevamos Sí. ya más de 50 minutos. A mí se me ha pasado volando. Yo creo que habéis tocado temas fundamentales y de un gran calado. Por desgracia, las respuestas no las tenemos muchas veces, pero hemos de empezar a construirlas, porque como decís, son temas que están pendientes y de los que pues apenas se habla de manera pública. A mí me gustaría, ya que estamos hablando de participar, pues obviamente dar la palabra a nuestro público por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran compartir con nuestros ponentes. Si cuando toman el micrófono se presentan, por lo menos un nombre, nos encantaría. Sí. Vale, mi nombre es Raquel. Mi abuela tenía Alzheimer muy avanzado, tuvimos que recurrir a una residencia. Mi abuela era como mi madre para mí. Me sentí como esa madre que deja a la niña en la guardería, ¿no? Las usuarias me ayudaron muchísimo, pero desde la misma residencia les decían no, dejar de hablar porque tenéis que hacer otras cosas, ¿no? Es dar esa voz a esas asistentes que ayudan tanto a los familiares. Entonces, yo he investigado mucho por el tema de la soledad no deseada. En Japón, por ejemplo, hay un restaurante donde los camareros son personas que tienen Alzheimer, ¿no? Y ya los comensales les dicen, estaros abiertos porque quizás lo que os traigan en la mesa no es lo que habéis pedido. Y en Estados Unidos hay poblaciones adaptadas a Alzheimer, personas de Alzheimer. ¿Cómo podríamos hacer para traer todo esto a esta sociedad que creo que todavía estamos muy lejos de esto? Yo creo que el camino es la amigabilidad, son los proyectos de amigabilidad. Yo no tengo tan claro que podamos traer o trasladar experiencias que en otras sociedades o en otros países les cuadran más. Yo creo que hay que hacer un proceso primero de humildad, de ir a conocer todo lo que existe. Yo creo que la rueda no se puede estar inventando todos los días, o sea que es verdad que hay que tomar las experiencias y los avances, tanto científicos como de iniciativas de todas las latitudes, pasarlas por nuestros registros culturales, por nuestros registros éticos, porque bueno, a veces hay soluciones, por ejemplo, tecnológicas y de otro tipo, que a algunos a nivel ético no nos parece a lo mejor de primera elección y iríamos primero a otras cosas, ¿no? O sea que luego también cada sociedad tiene sus identificaciones de lo que es importante y valioso y no tienen por qué coincidir. Pero yo creo que sí, que todo el proceso de ciudades amigables con las personas mayores o con las personas con demencia es una vía donde además municipios de toda España, en este caso, y de todos los territorios, comunidades autónomas, etcétera, comparten experiencias, comparten iniciativas y a su vez se alimentan de lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Yo creo, y fíjate, yo creo que hace falta la formación de muchos políticos, responsables políticos, porque la mayoría de las iniciativas que nosotros pensamos que generan entornos amigables para las personas más mayores y para aquellas que tienen más fragilidad o demencia, pasan por visiones transversales, o sea, donde la persona responsable de vivienda tiene que saber de esto, la persona que dedica al transporte tiene que saber de esto, la persona que lleva comercio y no sé, es decir, no solamente es un tema ni de sanidad ni de servicios sociales, es un transversal, cultural. Es que claro, la que lleve cultura y educación tiene que saber de eso, estar motivado y meterlo como un transversal en toda la planificación o en toda la propuesta que haga. Entonces yo sí que creo que los responsables políticos de todas las líneas tienen que pensar que estamos en el siglo de la longevidad, que los que estamos aquí, las que estamos aquí, seguramente llegaremos a los 100 años, ¿vale? Que las personas que están naciendo ahora seguramente llegarán a los 100, nosotros llegaremos a los 90. Las mujeres que estamos aquí, muchas de nosotras llegaremos a los 90 con normalidad. Las más jóvenes, sin duda. Va a ser lo normal. Y los hombres un poco menos, ya sabemos. Pero las que están naciendo ahora, pues seguramente a los 100. Y esta cultura de vivir, o sea, de tener ciudadanía con personas que durante 30 años, 35 años son personas mayores,
Es un cambio cultural que los responsables políticos muchas veces no se han dado cuenta. O sea, que tienen que gobernar para la ciudadanía que somos y que seremos, no para la que fue. Y eso significa un cambio, yo creo que a todos los niveles y con mucha humildad por parte de a todos los niveles de administraciones. Yo ahí no distingo entre unos y otros porque me parece que en todos lugares hay iniciativas. Estoy de acuerdo con Raquel, que es un momento, yo no conozco tanto a Japón, Estados Unidos, solo en el contexto europeo hay infinidad de iniciativas de este tipo, de ejemplos en los Países Bajos, en Inglaterra, Francia es muy creativa y, no sé, a mí me da la sensación que miramos poco a Europa. Y deberíamos, nuestro entorno cultural es el entorno europeo, principalmente desde mi punto de vista, y es ahí donde deberíamos estar mirando. Son sociedades más cercanas a nosotros y hay una gran cantidad de iniciativas en esta línea, ¿no? Bueno, no sé, como dice Lourdes, yo estoy de acuerdo, todas no son trasladables porque a lo mejor para nosotros no nos genera, pero podemos aprender mucho de cómo les está funcionando, qué está ocurriendo. Y pasa otra vez por la misma línea, cuando ¿no? te sirve alguien pues, que puede tener un Alzheimer, es un aprendizaje, es una experiencia que te renueva, ¿no? O, por ejemplo, algo que hemos hecho con profesionales es reunirnos a tomar un café y no saben quién tiene Alzheimer y quién no. Y si tú no lo sabes, es que no sabes cómo manejarte, porque no sabes quién del auditorio, quién de mis compañeros de mesa. Y es una experiencia transformadora y eso mismo hay que replicarlo, yo creo, en la sociedad. Porque al final, muchas veces es la etiqueta, es lo que a mí me permite, pero si no la tengo, puedo descubrir cosas distintas. He estado conversando con alguien con Alzheimer y la verdad es que la conversación ha sido buena y divertida y sí, al final me he dado cuenta, pero no necesariamente ha sido un elemento que no nos haya permitido, ¿no? O sea que nos falta recorrido por traer o por ver o por mirar más qué está ocurriendo, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario. Bueno, tres cositas, ¿no? Una, ahora le escuchaba... ¿Puedes decir tu nombre, por favor? Perdona, Elena Martín. Le escuchaba a ella y me hacía recordar una experiencia que vi también, no sé si fue en la tele o en algún vídeo, que me pareció una experiencia preciosa donde se integraba en una residencia el concepto de residencia y guardería, ¿no? Y entonces los niños eran parte de lo que era el entorno de la residencia durante las horas que pasaban en una guardería y, claro, aportaban, ¿no? Cuando hablamos aquí de qué contribuyen, ¿no? Los niños contribuían con esta alegría y esta vitalidad que nos traen, ¿no? A todos cuando vemos la vida ahí emergiendo, y a ellos, ¿no? se les activaba, ¿no? Traía también esta visión de cuidar del otro, ¿no? De ser una carga, de que también servía, ¿no? Me pareció una experiencia preciosa. Era en Europa, creo recordar, y desconozco si hay en España, ¿no? Pero siempre he pensado, digo, ¿la hay? Vale, pues mira, qué bien, ¿eh? Pero bueno, ¿no? Ahora te escuchaba y digo, te decía, a veces hay que traer de otros, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos cuesta, ¿no? Como sociedad integrar cosas que me parecen tan sencillas? Porque a veces las complicaciones, entonces una de las cosas que estabais diciendo, que la complicación de cómo integramos todo esto, para mí viene en la base de que os escuchaba ahora, ¿no? Las felicitaciones por lo ameno, por la forma tan amigable y tan bonita de hablar de algo tan difícil. Y os escuchaba y pensaba, es que coño, nos falta, perdón, nos falta humanizarnos, ¿no? O sea, convertirnos realmente en humanos como sociedad, como personas, para que podamos darnos cuenta de que esta vulnerabilidad de la que estamos hablando forma parte de nosotros, no solo cuando nos hacemos mayores, ¿no? Sino en cualquier momento de la vida. Y vivimos tan lejos y tan ciegos a algo que ya está aquí, ¿no? Porque el otro día en la primera conferencia se hablaba, ya no me acuerdo, de la estadística, pero altísima, que dentro de 10 años el tanto por ciento de personas que vamos a ser mayores de 60 años, ¿no? Entonces, es como el humano que se tropieza en la misma piedra, pero el humano que no se hace humano, o sea, que no se hace sensible al otro y a su propia vulnerabilidad, ¿no? Entonces, creo que viene de un cambio muy grande, ¿no? Que no sé si estamos preparados, pero que no les va a tocar más que poderlo hacer, ¿no? Porque eso, vamos a ser mayoría, ¿no?
y probablemente muchos con estos cuidados, ¿no? Y luego, bueno, una contribución también personal, ¿no? Cuando hablábamos de cómo contribuir, ¿no? Mi madre falleció ahora hace unos meses, pero los últimos 3 años tuvo un diagnóstico de Alzheimer, que no sé si era una demencia, ¿no? Y para mí una de las cosas que más contribuyó en mi relación con ella es ver la autenticidad que logré ver, ¿no? Yo creo que no había visto una mirada de tanto amor en mi vida, ¿no? Que no había habido una mujer que estaba alejada de las preocupaciones en algunos momentos, ¿no? Y me hacía, ¿no?, también ahora ver que cuánta autenticidad como sociedad contribuyen no solo las personas con demencia, sino las personas mayores, ¿no?, que muchas veces, ¿no?, están como se han dejado las corazas, los miedos, el qué dirán, ¿no? Y cuánto creo que tienen que enseñarnos y que enseñar a las nuevas generaciones realmente a lo que es, ¿no? Ser lo que hemos venido a ser, ¿no? Ser auténticos. Y me parece que esa es una de las grandes contribuciones que a mí, ¿no?, que yo me llevo también de mi madre, el poder haberme reconciliado con ella y haber podido ver a una madre muy diferente a la madre que yo veía como rol, ¿no? Y eso, bueno, ¿no?, para eso también es verdad que hay que tener una mirada, ¿no? Hay que estar abierto a poderlo hacer, pero creo que desde ahí hay mucho donde poder rascar, ¿no? Y bueno, no sé, creo que yo confío muy poco en los políticos, entonces creo que no tenemos políticos a la altura de poder afrontar los retos que vienen, ¿no? No sé quiénes serán las personas que lo hagan, pero desde luego que, bueno, que como sociedad y como personas tenemos, no sé, ¿no?, el gran reto para mí, además de humanizarnos y de hacernos, bueno, sensibles a esta, no sé, era compartir un poco. Muchísimas gracias por tu opinión. Y yo quiero comentar una cosa que a nivel personal, cuando dices ¿qué contribuyen? Yo a nivel personal, personalmente lo he vivido y de hecho tengo como una especie de indagación. Cada vez que me encuentro con personas, con profesionales, con compañeros, con amigos, con conocidos, que hablamos de estos temas, percibo, y es una investigación tengo a 2 grandes investigadores a mis lados que no me atrevo, pero esto es una cosa casera. Todas las personas que tienen una mayor sensibilidad, una mayor humanización, una mirada diferente, de todas las personas que yo conozco que voy tanteando, la gran mayoría ha convivido con una persona en situación de fragilidad o dependencia. O tiene un hermano con una discapacidad o una enfermedad mental, o una tía que la han cuidado, o su abuela con una demencia, o su abuelo que tuvo una amputación y quedó en casa, o una hermana con una diversidad sensorial. Y entonces, todas las personas que han convivido con alguien en situación de fragilidad, de vulnerabilidad, de dificultad, de tal, a las propias personas nos ha causado huella y nos ha hecho mejores personas. O sea, que una de las contribuciones, y voy a emocionarme, es que nos hacen mejores personas. Y a su vez estamos siendo el reflejo o podemos ayudar, y es un tema que me preocupa, a los que vienen de detrás para que lo puedan ver. Porque un problema que yo sí que veo ahora es la dificultad o la imposibilidad en muchas generaciones o muchas personas de que convivan esto, porque hay generaciones que han quitado la convivencia con personas con vulnerabilidad. El hecho, por ejemplo, de llevar a las personas, no es un tema, no es un juzgado, no es un criterio de juzgar a nadie, pero sí que a nivel social el hecho de separarnos de la situación de vulnerabilidad, de que no lo vean, y ya no es de que vaya a vivir en una residencia, es que bueno, la abuelita está en una residencia, pero vamos todas las semanas a verla y a jugar a la carta con ellas y a cantar canciones con ella y a llevarle nuestras notas cada vez que son exitosas, ¿no? Es decir, sigue siendo un miembro activo al que queremos y nos da igual donde viva la abuela, o sea, sigue siendo nuestra abuela y ahí estamos toda la familia, ¿no? El hecho de que eso sea así, independientemente de que sea en tu casa o sea en una residencia, esto te marca. En la medida que eso no lo hacemos como sociedad, estamos cada vez más distanciándonos y permitiendo que las nuevas generaciones tengan la sensibilidad de ese contacto con lo humano y con lo frágil. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Estamos haciendo un mal servicio, un mal apoyo, un mal acompañamiento a las personas que ya están frágiles, pero además no estamos preparando a la sociedad para lo que va a tener que acompañar, ¿no? Entonces,
¿qué pueden ofrecer las personas? Yo creo que nos hacen mejores personas y nos humanizan y nos hacen sacar esa otra parte que a veces de exceso de soberbia o de ego personal, profesional y físico que a veces tenemos y que la vida pues nos pone, ¿no? Lourdes, yo creo que son unas inmejorables palabras para finalizar esta conversación, y que a mí quizá pues, ha contribuido también a hacerme mejor, quizá, ¿no? Bueno, como saben, hoy es el último día de este ciclo de conferencias. Nuestro objetivo era pues poner sobre la mesa temas que yo creo que son relevantes para el futuro, como nuestros ponentes han comentado y como algunos participantes también lo han hecho. No sé si estamos preparados para estas sociedades longevas. En cualquier caso, lo que sí estoy convencido es que las personas mayores o el hecho de envejecer no es el problema, sino que son las propias personas mayores las que tienen que ser parte de la solución a los posibles desafíos que se puedan plantear cuando, pues, por suerte y por fortuna, todos podamos vivir 100 años. Muchas gracias por haber venido. Quien ha repetido, la verdad es que le agradezco mucho la fidelidad y sobre todo pues, dar las gracias a Josep y a Lourdes que han tenido una conversación desde mi punto de vista iluminadora, muy brillante. Muchas gracias. Gracias. Y antes de acabar, yo creo que es de bien nacido ser agradecido también. Obviamente, Fundación La Caixa, yo creo que se merece, en este caso, no quiero ser pelota, pero voy a serlo. Se merece nuestro agradecimiento pues, por creer en esta idea, ¿no? y por impulsarla. También a ellos, pues, obviamente, les doy las gracias. Si no, no estaríamos aquí.